18 de julio de 1936, una sublevación militar comandada por el general Francisco Franco Bahamonde y secundada por buena parte de la oficialidad del ejército español, dio lugar al comienzo de una guerra civil en España que produjo una aterradora cifra de muertos cuyo cálculo exacto está aún por definir. El nuevo orden puso a su servicio toda la maquinaria del Estado para llevar a cabo su último fin, que de los rojos no quedara ni el nombre. La represión y el terror se convirtieron en un principio fundamental del movimiento. Los campos de concentración, prisiones y ejecuciones en Santander. En Cantabria hubo campos de concentración. Proporcionalmente hablando, Santander fue el presidio más grande del mundo. En 1937, la ciudad llegó a albergar unos 50.000 presos. El campo de concentración de la Magdalena, la Plaza de Toros de Santander, el Seminario Monte Corbán, los campos de Sport del Sardinero o el hipódromo de Bellavista fueron los destinos previstos en nuestra capital para internar a millares de presos. Hacinamiento, malas condiciones de salubridad, hambre, malos tratos y juicios sumarísimos eran el día a día de los reclusos en nuestros campos de concentración. Se puede constatar que en ellos se ejecutaba una media de 15 presos al día, llegando a un total de 836 ejecuciones, sin olvidar a los fallecidos por las deplorables condiciones de vida en las que se les mantenía. Hasta 2.000 cadáveres se cree que yacen en la fosa común de Ciriego y se cifran en unos 2.500 los muertos por la represión, de los cuales se ha puesto nombre a 827, ardua tarea llevada a cabo por Antonio Ontaño. La consigna era que no quedase ni el nombre, trabajo en el cual se aplicó de manera sobresaliente el administrador y capellán del Camposanto, Monseñor Tomás Soto Pidal, negándose a inscribir la identidad de los ejecutados en el registro de finados del cementerio. Desde el año 1937 al año 1943 se celebraron 24.504 consejos de guerra por los que pasarían la mayoría de los ejecutados de nuestra región, sin olvidarnos de los paseados, máximo exponente de la actuación extrajudicial de las tropas franquistas, si es que a los consejos de guerra se les puede denominar justicia. La clase obrera, con casi un 60% total de ejecutados, fue el sector de población más duramente represaliado. Varios fueron también los centros penitenciarios que tuvieron su sede en Santander, la prisión provincial en la calle Alta, donde se ejecutaba a los condenados mediante garrote vil y paso previo obligatorio de todos los sentenciados a fusilamiento procedentes de otras cárceles de la provincia. La prisión de la Tabacalera, en la calle Luis Zorrilla, la prisión para mujeres de las escuelas públicas Ramón Pelayo, el Colegio de los Salesianos, en la calle General Dávila, el convento de las Oblatas, en el cual la mayoría de los niños nacidos en esta prisión morían sin llegar a cumplir los 4 meses de edad a consecuencia de la carencia de las más mínimas condiciones de vida aceptables, o el convento de las Salesas, en la calle Camino Alonso Vega, y la prisión ya derruida del Alcázar, en la calle Numancia. El número de campos de concentración y prisiones en la ciudad con la población de Santander da buena cuenta del grado de represión sufrida. De estas prisiones y campos de concentración salían continuamente batallones de presos para realizar trabajos forzados en numerosas obras de nuestra región. Los beneficios de la dictadura, que la dictadura obtuvo de la mano de obra esclava, se cifran en más de 780 millones de euros actualmente. En nuestra comunidad autónoma se utilizaron a los presos para la construcción de la fábrica de Esniace, los saltos de Nansa, el embalse del Ebro, el túnel de la Engaña, la reconstrucción de una zona devastada en Potes o el puerto del Escudo. Batallones obligados a trabajar con la promesa de la reducción de condenas. De sus sueldos de miseria solamente se les permitía quedarse con 50 céntimos. Por un lado, para enriquecimiento del Estado franquista, ya que las empresas pagaban directamente al Estado las nóminas de estos trabajadores, y por otro, para beneficio de las empresas que los contrataban al pagarles mucho menos que un trabajador normal. Estas empresas nunca han pedido perdón, nunca han indemnizado, al contrario de lo sucedido en Alemania con las empresas que se enriquecieron con la mano de obra que esclavizaron. Grandes empresas que hoy siguen gobernando, el IBEX 35, se forjaron al calor del franquismo con la sangre de estos presos, sin perdón y hoy en el olvido. Ninguno de los responsables políticos y militares de esta cadena de esclavitud en nuestra región ha sido juzgado, ni siquiera ha sido reprobado. La vergüenza de todo aquello no terminará hasta que los responsables de cerrar las heridas tomen el camino correcto, verdad, justicia y reparación. Exilio en Cantabria. Aproximadamente, y según nuestra estimación, unos 20.000 cántabros tomaron parte de este éxodo migratorio, lo que equivale a un 2,9% del total evacuado. Todas ellas población civil, en una proporción aproximada del 62% menores de 21 años, 35% de mujeres adultas y solo un 3% de hombres adultos. Unos mayores de 60 años, otros mutilados y otros inútiles totales para la guerra. Es este un total aproximado debido a que las fuentes utilizadas aparecen dispersas, son imprecisas y no siempre completas. Estas cifras dan buena cuenta de la cantidad de niños que viajaban en esos barcos o trenes
acompañados únicamente de sus hermanos mayores. Las penurias de esos viajes, el miedo, el hambre y el frío son una constante en los testimonios de la época. De la totalidad de los exiliados, la mayor parte decidió no regresar. Comprometidos con sus ideales, emprendieron nuevas vidas en países que les garantizaban su libertad. Tristemente, Francia les acogió en campos de concentración que, tras la caída del país vecino en manos de la Alemania nazi, se convirtieron en una nueva agonía para nuestros compatriotas. 55 cántabros acabaron sus días en el campo de exterminio de Mauthausen. La tortura, la represión y vejaciones de los supervivientes. Es larga la lista de los atropellos sufridos en las cárceles franquistas. Las mujeres sufrieron de especial manera la virulencia de un régimen que se ensañaba sin pudor con los más débiles. Violaciones, ingestas masivas de aceite de ricino, palizas, rapado de cabello, humillaciones, niños robados a sus madres con apenas días de vida en las cárceles para fusilarlas después de dar a luz. El régimen fue especialmente duro con esas mujeres, por rojas y por libertinas. Consecuencias que aún hoy perviven en una sociedad como la española, en gran parte machista y represora de los derechos de las mujeres. La Ley de Responsabilidades Políticas fue la vertiente legal del expolio económico de los vencidos, es decir, el vulgar pillaje que afectó nuevamente al pueblo llano en mayor medida. La pobreza más extrema, además de la imposibilidad de trabajar de muchos de los represaliados por su pasada vinculación con sindicatos, partidos o cualquier ideología diferente a la nacional católica, asoló a las familias de los vencidos. La depuración del funcionariado llegó a cotas altísimas, siendo el cuerpo de maestros republicanos uno de los más castigados también en nuestra provincia. La inhabilitación para ejercer su oficio era una de las consecuencias probables, eso para el que no acababa encarcelado o fusilado. La represión ideológica corrió a cargo de la Iglesia Católica, que apoyó sin ambajes el golpe nacional. Su presencia en los tribunales militares, sus avales para conmutar penas de muerte a los sentenciados, su caridad selectiva, a diferencia de la Iglesia Católica y de otras confesiones que en Alemania pidieron perdón a las víctimas del Holocausto, en España ese perdón nunca se ha solicitado. Gracias a las asociaciones memorialistas, muchos de estos crímenes de lesa humanidad están viendo la luz hoy en día, pero sus perpetradores siguen paseándose por las calles, orgullosos de un pasado que no les ha pasado factura. Hasta ahora ni una sola de las víctimas de tanto horror ha sido reparada por la justicia, ni uno solo de los responsables de aquellos delitos infames ha comparecido en nuestro país ante los tribunales. Fundamentos jurídicos. Forma parte imperativa e ineludible del derecho internacional el que, cualesquiera sean las circunstancias, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar a quienes cometen crímenes contra la humanidad. Pero es que, además, cuando se promulgó la Ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía, España había suscrito y ratificado y se había publicado en el Boletín Oficial del Estado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este convenio internacional, que convirtió en obligatorios los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 15.2 que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos, según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. En el momento de su comisión, los crímenes perpetrados por el régimen franquista estaban contemplados en la legislación de la República primero y en la propia legislación de la dictadura después como delitos ordinarios y en el derecho internacional como crímenes contra la humanidad. Son, entre otros, la Constitución española en su artículo 10, el artículo 1.5 del Código Civil o la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a la que el Estado español se adhirió el 2 de mayo de 1972, quienes establecen la obligatoriedad del cumplimiento de los tratados firmados por el Estado español. Asimismo, la obligación de juzgar dimana, entre otros instrumentos internacionales, de la Resolución 3074 del 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los responsables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. En definitiva, la Ley de Amnistía Española no solo transgrede en forma genérica los principios generales del derecho internacional, sino que vulnera pactos internacionales de obligado cumplimiento suscritos por España antes de que fuera dictada. Por todo ello, no puede impedir las acciones judiciales tendentes a la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo. Todos y cada uno de los actos ilícitos cometidos por el franquismo pueden y deben ser objeto de una investigación penal en cuanto son crímenes contra la humanidad. La imprescriptibilidad de los crímenes de esa naturaleza constituye una norma imperativa del derecho internacional consuetudinario plasmada en la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968. Invocando las disposiciones que se han señalado, la Administración de Justicia española ha investigado crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo. Sin embargo, se ha negado hasta ahora a investigar los crímenes del franquismo mediante argumentos insostenibles que traicionan la clara doctrina que se ha establecido al respecto. Ello ha motivado que las víctimas hayan tenido que recurrir en defensa de sus derechos a instancias internacionales. Tanto la denominada querella argentina como
contra los crímenes del franquismo, como las múltiples resoluciones de repudio y condena a la impunidad por parte de diversos mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cumplen un papel fundamental en el reclamo de verdad, justicia y reparación, pero son insuficientes. Es necesario terminar aquí y ahora con la impunidad del franquismo. Para transitar ese camino, como decíamos, es fundamental que las instituciones públicas de nuestra ciudad asuman como propia la tarea de sensibilización en esta materia con un enfoque basado en los derechos humanos y promuevan la acción de la justicia presentando querellas criminales ante los juzgados de instrucción de la ciudad de Santander. Por todo lo anteriormente expuesto, Santander, si puede, a través del concejal que la suscribe, formula el Pleno la presente moción para que adopte los siguientes acuerdos. 1. Que el Ayuntamiento de Santander interponga querella criminal ante los juzgados de instrucción competentes a efectos de que por parte de estos se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los vecinos de nuestra localidad. Se determinen las circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes son sus responsables directos e inmediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena, dando traslado de este acuerdo al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, República Argentina, querella 4591/2010. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta asimismo al Gobierno municipal a hacer todo lo posible por recuperar la memoria histórica de los crímenes y los lugares en los que fueron llevados a cabo por el régimen franquista en sus distintos periodos, fomentando y apoyando la investigación y recogida de información acerca de esos crímenes cometidos sobre actuales vecinos y vecinas de la ciudad o sobre familiares de los mismos, con el fin de que sirvan para poner de manifiesto la verdadera historia del régimen franquista, para conocimiento y valoración de la población santanderina ahora y en el futuro. 3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Cantabria a iniciar la tramitación parlamentaria de una ley de memoria histórica que recoja, entre otras cuestiones, la colaboración entre administraciones para localizar e identificar a las personas desaparecidas en aras de promover la reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar y dotándola de los instrumentos más eficaces para el cumplimiento de sus fines. 4. Ofrecer todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos y vecinas de este ayuntamiento que quieran presentar denuncias o querellas por ser víctimas directas o familiares de víctimas del franquismo, adoptándose a estos efectos cuantas mediaciones presupuestarias y organizativas y personales sean precisas. 5. Que el Ayuntamiento de Santander se adhiera a la red de municipios por el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo, suscribiendo el texto fundacional Manifiesto Municipalista, Verdad, Justicia y Reparación y cuantas acciones se llevan a cabo por parte de la red. 6. Dar traslado de la presente moción al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Muy bien. Hay que mantener el orden en la sala, por favor. Señor Saro, ¿va a hacer uso de la palabra? Vamos a presentar. Le he llamado la atención. Por otra cosa, para continuar con el Le he llamado. turno. Mire, oiga. Continuar con el turno. Mire, lo que yo digo, si tiene dudas me lo pregunta. Le aconsejo que lo que yo digo, si tiene dudas me lo pregunte y no ponga en mi boca cosas que no he dicho. Lo que le he dicho es le he llamado la atención al señor, he continuado con el pleno, he dicho muy bien porque habíamos terminado con una intervención, como digo, muy a menudo, y a continuación le he consultado al señor Saro si va a hacer uso de la palabra. Y le agradecería que lo que yo digo, si tiene dudas, me lo pregunte porque se lo aclaro con muchísima naturalidad. Perfecto. Pues le he llamado la atención como creo que debo de hacer. Una vez llamado la atención, continuamos con el pleno. Con lo cual, señor Saro, no tiene usted la palabra, por favor. Señor Saro, por favor, si hacemos una transaccional, nos ha dicho, hacemos reparto de ella, por favor. La tienen, sí. Bien, la enmienda consiste en la adición de un nuevo ordinal a la parte propositiva de la moción del señor Mantecón, en la que se incluye la siguiente petición: instar a las Cortes Generales a la derogación de la Ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía. Muy bien, pues le corresponde al concejal no adscrito estar de acuerdo e incluirla o no. Se incluye la enmienda. Muy bien, pues pasamos al posicionamiento con la enmienda incluida en el texto de la moción. Señor Saro. Sí, buenos días de nuevo. Bien, hemos escuchado en la intervención del señor Mantecón una exposición
extensa, pero breve, porque es imposible concentrar en un texto como una declaración política el conjunto de violaciones de los derechos fundamentales, derechos humanos más elementales que ocurrieron principalmente la represión una vez triunfó la conquista de los rebeldes después de la guerra civil, y un grado de represión grande, enorme, que solamente cedió y disminuyó después de que los socios internacionales del general Franco, la Italia fascista y la Alemania nazi, empezaran a ver cómo los aliados, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos principalmente, empezaban a ganar la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que empezar a esconder la colita e intentar disimular, algo que no consiguió en gran medida debido a que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1946, en su resolución 39, consideraba a España parte de las potencias del eje. No fue sino gracias a la posterior política de bloques, a lo que denominamos la Guerra Fría, que España encontró un acomodo más digno dentro de la comunidad internacional, poco digno, pero más que el tratamiento que recibieron las potencias alemana, la Alemania nazi y la Italia fascista después de la guerra como derrotados. Bien, las limitaciones que encontramos para poder ejercer las acciones que corresponden al cumplimiento de los derechos de los convenios internacionales de protección de derechos humanos, de los cuales España es signataria, algunos de ellos, como se dice en la moción, con fecha anterior a la propia ley de amnistía, se deben a la ley de amnistía. Principalmente. No voy a insistir más en la exposición jurídica de la fundamentación que se hace en la moción de Antonio Mantecón, porque es suficientemente profusa y se ha debatido además en otros órganos políticos como el Congreso de los Diputados. Esta limitación deriva de que la Ley de Amnistía de 1977 se redactó de forma tal que pudiera funcionar como una ley de autoamnistía, esto es, aquellos poderes del régimen que parecía que había acabado con la muerte del dictador, buscaron un vehículo, un instrumento jurídico que les permitiera no ser perseguidos por aquellos crímenes que se habían cometido en la guerra y la posguerra. Esto ha provocado que cualquier intento de acción llevado a cabo, no solamente para perseguir a los responsables de los crímenes, la mayor parte de ellos actualmente fallecidos, sino para poder intentar buscar justicia, verdad, reparación de las víctimas, principalmente en cosas tan básicas como, por ejemplo, los protocolos de búsqueda de desaparecidos, en los cuales España tiene el dudoso honor de ser un ejemplo de lo que no debe hacer, como la propia Asamblea de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea de las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch ha denunciado. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer y dificulta en gran medida, y es algo que no se ha paliado con la Ley de Memoria Histórica en absoluto, la reparación, la búsqueda y recuperación de la memoria de aquellas personas que fueron represaliadas, asesinadas y descansan en fosas comunes, en número superior a 100.000. Este problema radica en lo que mencionó la ley de amnistía. La amnistía es una norma que fue dictada para evitar que se persiguiera penalmente o fueran perdonados aquellos que habían sido procesados por delitos ideológicos, delitos de expresión de opinión, o habían sufrido sanciones administrativas, pero también se aprovechó, debido a una enmienda de la UCD, para impedir la persecución de crímenes contra las personas y crímenes contra el derecho internacional cometidos desde el 18 de julio de 1936. Además, es una ley que tuvo mucho consenso en su tramitación de debate en el año 77 y que votaron los partidos que representaban a aquellos que habían sido represaliados en la posguerra, como el Partido Socialista de España, el Partido Comunista de España, además de muchos otros. Sin embargo, la aplicación de la ley durante los últimos decenios ha visto que las demandas mínimas que son sustentadas y tuteladas por convenios internacionales y que son soportadas por enunciados de derechos fundamentales básicos, derechos humanos básicos, no han podido ser atendidas debido a ese bloqueo que provoca la ley de amnistía. Por dicho motivo, entendemos que lo que correspondería, siguiendo el criterio que se aplicó en países con tanta historia constitucional como Alemania, Italia, incluso Francia, en la posguerra, sería la nulidad de la norma, un criterio que no se interpreta, no se utiliza por parte en España porque supondría romper el hilo jurídico que ata el régimen anterior del general Franco, la dictadura, con
el régimen actual. Y romperlo significaría romper las bases del mito histórico que tenemos todo reconocido alrededor de la transición. Un mito, en definitiva, que está siendo destruido por la historiografía. Por ello, lo que se solicita en la moción, lo que se solicita en la enmienda que presentó y aceptado el ponente, y se lo agradezco, es la derogación de la norma, porque encaja perfectamente dentro de las competencias del Congreso de los Diputados, del Gobierno, a quien se dirige esta moción, y añade algo más en el mismo sentido de lo solicitado en la moción, y que en el caso de no derogarse la norma tendría muchísimas dificultades para conseguirla, hasta el punto de que, debido a esas limitaciones, encuentra más fácil persecución las acciones públicas en defensa de esos derechos fundamentales, de esos derechos humanos, en otras jurisdicciones, como la Argentina en este caso, que en la jurisdicción española, donde es imposible conseguir el reconocimiento de estos derechos mínimos, como por ejemplo el poder encontrar a personas desaparecidas, en número superior a 100.000. Recordamos, las cifras están ahí, han sido recogidas en la moción, son muchísimas las personas que en nuestra comunidad y en nuestra ciudad fueron represaliadas, fueron asesinadas, cuyos nombres descansan enterrados en el polvo y olvidados, como sus huesos, por lo que entiendo que es de justicia que el resto de grupos apoyen esta propuesta. Nada más. Perfecto. A continuación va a hacer uso de la palabra, desde Ciudadanos, señor González. Muchas gracias. Junio de 1977, España ratificó el Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 15 establece lo siguiente. Punto número 1. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone de la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. El punto número 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. La Ley de Amnistía de 1977 entró en vigor en octubre de ese mismo año. En aquel momento, la única norma internacional en materia de crímenes internacionales que podía haber afectado a esta ley, siguiendo los límites antes mencionados en el artículo 15.2 del Pacto de Naciones Unidas, era la de persecución del crimen de genocidio. De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el crimen de genocidio de 1948, sin embargo, este crimen, este delito de genocidio, no tuvo lugar, según nuestras informaciones, las que poseemos actualmente, durante la Guerra Civil o la dictadura de Franco. Es un principio general del derecho recogido en nuestra Constitución de 1978 y en el del derecho internacional la interretroactividad de las normas limitativas de los derechos individuales o sancionadoras. En este sentido, todos aquellos convenios internacionales de derechos humanos de los que España entró a formar parte a partir de la llegada de la democracia a nuestro país, tras las primeras elecciones generales, no pueden aplicarse de forma retroactiva a una ley anterior. El Convenio Europeo de Derechos Humanos de septiembre del 79 y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de octubre de 1987 son posteriores a la Ley de Amnistía del octubre del 77. Todo ello quedó puesto manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 2009 sobre el caso Garzón, que estableció que había investigado sobre crímenes ya prescritos y amnistiados. No obstante, aunque esto no se pueda perseguir judicialmente dichos crímenes, el derecho a la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco es un derecho de todas las víctimas y sus familiares, de acuerdo a los convenios de Ginebra de 1949, y como recientemente ha reconocido también el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, en nuestro sentido de voto es la abstención. Muy bien, pues señor Fontespila, señora Boterillo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Yo creo que lo que plantea esta moción realmente es el derecho a las víctimas de sentirse acogidas por la justicia. Y esto no implica que se vaya a condenar o no a alguien a priori. Y yo creo que eso es lo más importante. Dentro de la moción se nos ha hecho una exposición de motivos muy amplia, que no estamos totalmente de acuerdo en el espíritu, no en el espíritu, en el estilo de la misma. Se han condensado en unas pocas páginas 39 años o casi 40 años que incluyen la guerra civil, la represión posterior y ya lo que fue el comienzo de la transición o el final de la dictadura. En todos esos momentos ha habido crímenes políticos, ha habido crímenes sin más provocados por la guerra y por el terror consecuente de la dictadura. Y todo lo que se dice, evidentemente, todo lo que se dice es cierto, o sea, punto por punto en lo que se dice en la exposición de motivos es cierto. Lo que sí es acumulación nos puede llevar a una sensación, no sé cómo explicarla, una sensación como de excesivo conflicto, que ha sido cierto, pero que hay que poner también en cierto contexto si queremos avanzar en ello. Lo que sí está claro es que
esta exposición revela un conflicto no cerrado y que definitivamente no lo hará mientras este país no esté en paz consigo mismo. Y esto lo dice Ian Gibson, un hispanista reconocido además que tiene mucho que decir sobre el conflicto de la guerra civil, y se le preguntaba sobre el debate entre el deber de olvido y la memoria histórica. Y él decía: ¿qué se gana olvidando? Se puede olvidar cuando se sabe toda la verdad, y esto se puede afrontar porque estamos a muchos años del 36. La guerra civil debiera estudiarse en todas las escuelas y los muertos deben salir de las cunetas. Y esto es aplicable a lo que recoge esta moción, a todas estas circunstancias que se detallan en la exposición de motivos. Por otra parte, la defensa de los derechos humanos debe estar por encima de todo. Y lo que no podemos hacer en este pleno es firmar declaraciones de apoyo por alcaldes por la paz, declaraciones contra la pena de muerte, solidarizarnos con víctimas y países en los que han ocurrido terribles crímenes, y cuando se trata de mirar hacia nuestra propia historia, no mirarla de frente y mirarla de lado, pues quizás escondiéndonos detrás de la legislación o detrás de un enredo, vamos a decirle así, un bucle del que no acabamos de salir nunca. De la guerra civil lo que hubiera debido sacar este país es una cultura de paz, pero una cultura de paz que estuviera en el ADN de todas las generaciones jóvenes de este siglo XXI, y no lo hemos conseguido. Y no lo conseguiremos si no reconocemos la historia de todos y no rehabilitamos la memoria también de todos, no solamente de una parte. Como representantes políticos tenemos la responsabilidad de liderar este camino, y sobre todo en un momento en el que en el Gobierno lo ha dejado de lado. De hecho, en el presupuesto del 2017 para la memoria histórica no hay ni un solo euro. Es decir, se iniciaron unos trabajos años anteriores, con la crisis eso se quedó cortado, se abortó el proceso, vamos a decirlo así, y ahora estamos en una situación en la que si no lo abordamos y no lo miramos de frente, evidentemente nunca vamos a salir de este debate y nunca vamos a progresar. Por esas razones, por estos motivos, vamos a apoyar esta moción, aunque quizás nos hubiera gustado formular la escala municipal de otro modo, porque también es cierto que desde la labor municipal el potenciar la recuperación de la memoria a través del Consejo de la Cultura, o haber llegado más allá en la aplicación de la ley, no solamente en el cambio de calles, pues nos hubiera gustado más. Pero consideramos que por encima de todo, y para salir de este permanente bucle y demás, tenemos nosotros, que ya ha pasado, y generaciones posteriores, que ya el conflicto es lejano, el tener el rigor, el criterio y la sensibilidad para abordarlo de frente. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el Grupo Socialista. Señor Casares. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días de nuevo. Debatimos ahora una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Santander para cosas tan sencillas como que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura en nuestra ciudad, o que se recupere la memoria histórica, o que el Gobierno de Cantabria inicie la tramitación parlamentaria de la Ley de la Memoria Histórica, un borrador que ya tiene prácticamente terminado. Y, por tanto, en estas cuestiones el Partido Socialista está de acuerdo. Por ello vamos a votar a favor, aunque sí que es cierto que no compartamos todos los aspectos al completo que se recogen en la moción. En cualquier caso, la recuperación de la memoria democrática de nuestra historia reciente plantea sobre todas las cosas la dignificación, la reparación y la rehabilitación de las víctimas que sufrieron represión durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estos 35 años de ejercicio democrático y de autonomía en Cantabria deben obligarnos a todas las fuerzas políticas y a todas las asociaciones memorialísticas a abordar de forma madura y abierta la relación con nuestra memoria, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia en libertad y en paz. Y el principal instrumento para ello es la pedagogía, hacer uso de la educación y de los valores fundamentales de nuestra democracia para instaurar la verdad, reponer la justicia y reparar la memoria de tantos y tantos que sufrieron la represión. En la mayor parte de los países de Europa están integrados en el currículum escolar obligatorio.
Esta cultura de la verdad ha sido en buena medida clave en el proceso de reconciliación de países y en la construcción de la actual Unión Europea. Es fundamental, por tanto, preservar la memoria, buscando la reconciliación y garantizando el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de la resistencia popular contra la dictadura. Porque si de algo estamos convencidos es que solo edificando sobre estos parámetros conseguiremos cumplir con la finalidad de reconstruir la memoria y dignificar a las víctimas. La moción que se plantea en unos términos que, como decía antes, no nos convencen del todo en su exposición de motivos, porque no hacen también un relato completo de cómo sucedieron los acontecimientos o de quiénes sufrieron en gran medida la represión. Pero sí que creemos que 80 años después no se trata de ganar lo que no se ganó entonces. Perdieron la guerra quienes defendieron a la República y a la libertad, y hoy nos corresponde a nosotros legislar para recomponer la memoria de las víctimas, pero no para alzarnos con victorias deteniendo el reloj del tiempo. Las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Santander y en Cantabria desde el golpe militar contra la Segunda República hasta el fin de la dictadura franquista requieren de todas las condenas y sanciones, pero es nuestra responsabilidad también que el modo de desarrollarlas tenga un fin educativo y pacificador 80 años después. No fue solo un golpe cívico-militar con una ideología nacional católica la que depuso a las autoridades legítimas. Fueron también una trama de intereses y los militares fueron un instrumento al servicio de esos intereses. Intereses de unas clases privilegiadas que querían revertir las políticas reformistas republicanas, recuperar sus privilegios y acabar con el problema social que les suponía la defensa de la lucha obrera, escarmentando a la sociedad por defender sus derechos y sus libertades. Por tanto, creemos necesario, además, poner en valor ese compromiso cívico de una mayoría de españoles que se mantuvieron leales al orden constitucional y cuya resistencia a asumir el golpe de Estado dio lugar a la guerra civil. Es necesario reivindicarlo, porque reivindicando esa resistencia popular estamos reivindicando la esencia misma de nuestro compromiso democrático, de nuestro compromiso con los principios y valores que recoge el artículo primero de la Constitución de 1978, que no son otros que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y de la misma manera echamos de menos también una reivindicación a la falta de voluntad política y presupuestaria del Ayuntamiento de Santander para desarrollar la ley de la memoria histórica en nuestra ciudad. Santander, esta ciudad, debe hacer un reconocimiento explícito de la verdad para poder recomponer la memoria, explicando lo que sucedió. Para ello debe desarrollar políticas que tengan por fin la identificación de víctimas y de fosas comunes, la recuperación y señalización y dignificación de espacios y lugares de represión, como fue la Biblioteca Central, donde se puso hace poco tiempo una placa conmemorativa gracias al esfuerzo de 13 organizaciones y el Gobierno regional. Exijamos, por tanto, al Ayuntamiento de Santander no solo que aplique la ley de la memoria histórica en el callejero, que no lo hace, sino también recuperando los archivos y documentación para conservar y difundir la historia, para recoger los testimonios de las víctimas y explicarlos a quienes tienen el reto de tomar las riendas de nuestra historia en el futuro, para no olvidar de lo que fuimos capaces en el pasado. Los santanderinos tienen el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos, como la protección, conservación y difusión de la memoria democrática como patrimonio histórico y cultural de Santander en el periodo que abarca la Segunda República, la Guerra Civil y la larga dictadura franquista. La democracia tiene una deuda con quienes fueron víctimas de la violencia y la represión, a causa de su compromiso único y exclusivamente con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía que ostenta el derecho a la verdad. Recordemos a los hombres y mujeres que defendieron un gobierno democráticamente constituido y unos derechos que hoy tenemos gracias a la Constitución española que nos dotamos entre todos, avanzando con medidas y propuestas que tengan este fin. Pero hagámoslo con ánimo de reconciliación y de dignificación de la memoria. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Díaz. Muy buenos días a todos. No me voy a extender con un discurso para explicar lo horrible, lo trágico, lo patético y lo vergonzoso de una guerra, de una dictadura. No lo voy a hacer porque eso no es avanzar. La historia está para que aprendamos de eso, ¿no? De lo que se construye y se destruye con cada paso que las sociedades vamos dando y los pasos que siempre son hacia atrás cuando se trata de este tipo de conflictos. Y los que vivieron, los españoles que vivieron esa época, pues saben que fue terrible y nosotros,
a las generaciones que les hemos sucedido, pues también lo sabemos, porque 9 folios de moción se quedan muy cortos para explicar uno de los episodios más tristes de la historia de este país, que enfrentó a los españoles de una manera cruel y brutal. 9 folios en los que habría que hacer también muchos matices para explicar toda la historia. Basta con conocer y escuchar a los testigos de este capítulo cruento de España para entender solo un poco de lo que tuvieron que ver y vivir. Todos tenemos a alguien cerca que nos lo ha contado, familiares que lo han vivido. 80 años más tarde seguimos hablando de la guerra civil y la dictadura y seguiremos escuchando, escribiendo y leyendo relatos de este negro capítulo de la historia de España, porque, como ha dicho la señora Coterillo, las heridas siguen abiertas y lo vemos constantemente. Esto no está superado. A mí me ha marcado para saber que lo peor que le puede pasar a un país es el enfrentamiento con el vecino, con el hermano, con el amigo, con el compañero, que de un día para otro se convierte en un rival a abatir. Sobra decir que las guerras y las dictaduras pues son reprobables y un paso atrás para cualquier sociedad. Superar los atentados a la libertad es la misión de los Estados democráticos, los que se rigen por normas fundamentales y leyes que protejan y salvaguarden los derechos de los ciudadanos. Y ya se ha mencionado aquí, es que aquí no estamos diciendo ni condenando una guerra ni una dictadura. Aquí estamos diciendo si los santanderinos nos vamos a personar en la querella argentina. Esto es lo que se trae a este pleno. ¿Nos vamos a personar los santanderinos en un juicio que se hace fuera de España porque en España no se puede hacer? ¿Y por qué no se puede hacer en España? Porque existe una ley, la ley de amnistía, y el señor Saro incluye una propuesta de resolución, pero no anula todo lo demás. Tendrá que haber un marco legal sobre el que luego tomar medidas, y no solo en este ayuntamiento, tendrá que ser algo con carácter nacional. Vamos, no voy a insistir, como digo, en hablar de esta ley, de lo que supuso, ni de lo que dijeron los líderes de todos los partidos políticos cuando se firmó, ni de lo que ha supuesto la transición en España, porque, insisto, este debate deberíamos superarlo entre todos y no traer este tipo de mociones que solo lo que pretenden es reabrir heridas una y otra vez. Muy bien, pasamos al segundo turno de intervenciones. Concejal no adscrito. Bien, siempre estamos con los mismos argumentos a vueltas por parte de los mismos. Es decir, reabrir heridas, las heridas se reabren cuando las heridas han cicatrizado. Entonces, ustedes no son nadie para decir qué heridas cicatrizan y qué heridas no. Aquí la demanda la plantean los familiares de las víctimas y son ellos los que están impulsando esta querella, o al menos parte de ellas, y también esta moción, no solamente en este ayuntamiento, sino en todo el conjunto del Estado. Los argumentos jurídicos ya los he dado y además los tienen en la moción. Lo que ha dicho el señor González no es cierto, lo he mencionado anteriormente. Sí había, antes de la ley de amnistía, elementos jurídicos que permitían tipificar esos delitos como crímenes contra la humanidad, incluso también dentro del Estado español, incluso dentro de la propia dictadura y, por supuesto, en leyes derogadas de la República anterior a la dictadura, y, por lo tanto, se puede perfectamente investigar. Es difícil condensar 40 años de historia en una moción, y más en el resumen de una moción. Evidentemente, cuando estamos hablando de pedir justicia, hacemos referencia a la injusticia y, por lo tanto, hablamos de las injusticias que se cometieron en ese periodo. Y no estoy de acuerdo con que no se esté de acuerdo con algunos argumentos. Quiero decir, nosotros los argumentos que damos están referenciados, no nos inventamos ninguna cifra. Hay investigadores que son quienes han elaborado estos datos, ustedes les conocen, saben quiénes son, habitualmente están de acuerdo con ellos, y otra cosa es que esta moción haga profusión de esos datos, ¿no?, debido al tema del que estamos hablando. Y en cualquier caso, en 40 años, a ver, la tortura, la dictadura, la ejecución, los juicios sumarísimos, independientemente del contexto en el que se desarrollen, nunca hay un contexto que justifique la tortura, nunca hay un contexto que justifique el asesinato por motivos ideológicos. Da igual, me da igual que al final algunos consideren que fuese una dicta blanda y al principio una dictadura. La dictadura mató hasta el último día a personas inocentes. No les vamos a negar que la causa de la recuperación de la memoria histórica es para nosotros un elemento fundamental.
y la denuncia de los crímenes del franquismo, un objeto de resolución que, de llegar a producirse, determinará algún día para nosotros el paso a la madurez de un sistema democrático, el nuestro, que hoy en día, desde nuestro punto de vista, se sustenta en el olvido y el desprecio a tantas víctimas inocentes que dieron su vida por la causa de la libertad o simplemente estaban ahí en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Dieron su vida por la libertad, la democracia, la justicia y lo que se ha producido es un ensalzamiento, un homenaje, un perdón a los ejecutores que mataron y torturaron impunemente durante 40 años. Una democracia para nosotros esta radica y se sustenta y se construye en los cimientos de tan gran injusticia, y una democracia que se fundamenta en estos cimientos, que no es otro que el cierre en falso de nuestro pasado más oscuro, no debe ser digna de dicho nombre. Unas instituciones que construyen un relato falso que convierte en héroes a los verdugos y criminaliza a las víctimas constituiría en cualquier Estado democrático de nuestro entorno una situación de ilegalidad que probablemente acabaría con sus máximos responsables juzgados. Este ayuntamiento, con decenas de calles que homenajean permanentemente a quienes deberían haber sido juzgados hace tiempo por crímenes contra la humanidad, constituye sin duda, desde nuestro punto de vista, una vergüenza que hace que a nosotros, los santanderinos, se nos identifique con una imagen de empatía hacia la dictadura y hacia un régimen que, como digo, asesinó y torturó impunemente durante tanto tiempo, lo hizo hasta el año 75 y nos identifica con el totalitarismo y el fascismo. Y esto es algo injusto e inasumible. Las víctimas que piden esta justicia tuvieron que irse a Argentina para pedir la justicia que la justicia española no les daba, la misma justicia que sí se ha tratado de ejercer en casos como Chile o Honduras, así como la dictadura militar argentina. El mismo Tribunal Supremo que decidió investigar sus crímenes decidió que no se podían juzgar los crímenes del franquismo. El Gobierno español, una judicatura construida con los mimbres y los prohombres de aquella dictadura, han saboteado sistemáticamente todas las tentativas llevadas a cabo por los impulsores de la querella argentina. Por eso pensamos que son los ayuntamientos, como representantes de la soberanía más próxima a la ciudadanía y como responsables del derecho y del deber de pedir justicia respecto a la página más negra de nuestra historia, quienes deben presentar querellas ante los juzgados de nuestro país por los crímenes cometidos por la terrible dictadura franquista, cuya impunidad, desde nuestro punto de vista, sojuzga el alma tanto de las víctimas de la misma, que viven todavía nuestro recuerdo, como de muchos de sus familiares. Dicen ustedes que no miremos atrás, que no reabramos heridas, que solo ustedes aseguran que se han cicatrizado. Sigan, si quieren, pidiéndonoslo en vano, porque desde luego nosotros vamos a continuar con esta lucha y con esta reivindicación. Las víctimas no pueden descansar cuando la historia ha cometido con ellas una injusticia que no hemos sido capaces de corregir. Su memoria y sus reivindicaciones se revelan frente a la ignominia del olvido. Su lucha por la libertad sigue vivo en nuestro recuerdo y seguirá mientras la injusticia no sea reparada. Terminando, por favor. Voy acabando. Sus palabras, aún 80 años después, en muchos casos golpean nuestra memoria con la misma intensidad y emoción con la que fueron escritas por muchos de los condenados a muerte las vísperas de su ejecución en las tapias del cementerio de Ciriego, consolándose con la idea de que en un futuro próximo se haría justicia a su memoria y se condenaría a sus verdugos. Palabras que decían cosas como esta, y ya acabo. Queridos padres, muy duro y muy largo debe ser el rato en que estas líneas lleguen a vuestro poder. Quiero desahogáis todo cuanto mi conciencia y mi corazón me dicta en los últimos momentos de vida que me quedan. No te aflijas, madre querida, tu hijo muere como un hombre honrado que fue toda su vida y más que nada defensor de la clase trabajadora por la cual estos canallas me quitan la vida. A ti, padre querido, lo mismo te dijo, no te aflijas por estos 3 hijos que con el sudor de tu frente sacaste adelante, que estos que hoy día te faltan saben morir como lo que siempre fueron, hombres y trabajadores honrados, porque de todo cuanto se nos acusa es falso y en realidad lo son ellos, porque tus hijos, como tú sabes, no son ladrones ni asesinos y en realidad os digo, podéis llevar la frente muy alta por donde vayáis y estéis. Yo, como os digo, muero con toda mi entereza y convencido de que nuestras aspiraciones se lleguen a conseguir sin tardar quizá mucho, y una vez logrado el triunfo ansiado, los que tengan la suerte de poder ver y disfrutar de él sabrán hacer y hacernos justicia para asegurar de una vez para siempre la paz en España y en el mundo. 80 años después, este anhelo de justicia y reconocimiento sigue sin verse satisfecho. Es la hora de honrar a los inocentes y juzgar a los culpables independientemente del bando
pedimos que se apoye esta moción. Perfecto. Tiene la palabra el señor Saro. Buenos días. Bien, solamente para aclarar algunas cuestiones sobre los efectos que tendrían estas propuestas que se incluyen en la moción y la añadida por parte del Grupo de Izquierda Unida. Hay que recordar que antes del Estatuto de Nuremberg y de la consagración al margen de principios generales de derecho, sino en normas de los delitos de lesa humanidad que ya existían anteriormente, existían los códigos penales de las naciones y la República Española tenía un código penal que, por supuesto, perseguía y sancionaba homicidios, asesinatos, desapariciones forzosas, ejecuciones, etcétera. No es cierto que no exista un sustrato jurídico suficiente para procesar a aquellas personas que hayan cometido este tipo de delitos si conseguimos eliminar el filtro el veto que nos provoca la ley de amnistía. En cuanto al tono de la moción, bueno, pues se habla de hechos realmente repugnantes, despreciables, tremendamente dañinos, obviamente para las personas que la sufrieron y también para nuestra memoria y nuestro reconocimiento como seres de algo más complejo que una familia, una comunidad, un Estado, una ciudad, y por tanto deben ser tratados con la dureza que merecen. Por ello entiendo que la profusión de detalles, que es solamente un pequeño ejemplo, no sobra en la moción. Hay que recordar, y con relación a la ley de amnistía, que el marco social histórico en el que fue aprobado fue de unas Cortes herederas del franquismo que abren la posibilidad, por la legalización por la vía de urgencia y poco antes de las elecciones de 1977, de algunos partidos que estaban ilegalizados, y con la presencia en todo el aparato del Estado, la Administración, el Ejército, etcétera, de las clases dominantes del franquismo y su aparato represor. En esas condiciones en las que se negocia, pongámoslo entre comillas, esta ley de amnistía que aceptan, es cierto, la mayor parte de los partidos de izquierdas, pero cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Por ello creo que levantando este límite que impone la ley, se podrá conseguir lo que se pide en esta moción, que no nos engañemos, es seguir los principios de verdad, justicia y reparación para poder luego hablar del olvido. Cerrar heridas, como decía Antonio Mantecón, hace falta primero no volverlas a abrir, hace falta primero que estén cerradas, y no lo están, porque, como decía, existen más de 100.000 personas desaparecidas en España. Y lo que se persigue con esta moción es facilitar a las víctimas, a sus herederos, la reparación de estas ejecuciones, que encuentren a las personas fallecidas, que las puedan identificar y se honre a aquellas personas que fueron represaliadas. Nada más. ¿Va a hacer uso de la palabra? ¿No? Grupo Ciudadanos tampoco, Partido Regionalista tampoco, Partido Socialista. Sí. Muy breve, señora alcaldesa, simplemente para hacer tres consideraciones. Una, a los señores concejales de Ciudadanos preocupados siempre por la legalidad, y simplemente les hago una aclaración, por si no han tenido oportunidad de leerla, ¿no?, de las propias recomendaciones de las Naciones Unidas, que además establecen en su documento de la Comisión de Derechos Humanos, Principios para la Protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, sentencian lo siguiente: el conocimiento de un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. Y en base al principio de los deberes de los Estados en materias de administración de la justicia, establece las propias Naciones Unidas que la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto a sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido, y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones o crímenes. Dicha esta aclaración, señores concejales del Ciudadanos, simplemente voy a hacer dos consideraciones, porque hoy no se trata aquí de enfrentar a vencedores con vencidos, señora concejala del Partido Popular, simplemente se trata de recuperar la memoria.
porque además sabe una cosa, es muy fácil la construcción del silencio, el silencio que durante 40 años de dictadura franquista padecimos los españoles, pero es muy difícil la construcción de la memoria. Por eso, mociones como la que hoy debatimos y queremos aprobar son solo eso, una reconciliación con nuestra historia y con la verdad, que es la verdad de millones de españoles que sufrieron la dictadura franquista. Señora concejala, muchas gracias. Muy bien, pues la señora Díaz tiene la palabra. Sí, muy brevemente, para lo que más me ha sorprendido. Dice usted, señor Mantecón, que nosotros no somos nadie para hablar de heridas. ¿Cómo que no somos nadie? ¿Y usted quién es? Para representar a todas las víctimas. ¿Quién es usted? ¿Quién le ha elegido portavoz de todas ellas? Porque está hablando con una, por ejemplo. Yo sé lo que es en mi casa, en mi familia, el exilio, lo que es que fusilen a un abuelo en la puerta de su casa. Sé perfectamente, y referenciados en ese, un poco de respeto, por favor, un poco de respeto. Mantengan el orden, por favor, mantengan el orden sé lo que es, y el respeto. Sé lo que es porque lo he vivido y lo he escuchado Silencio, en mi por favor. casa durante muchísimos años. Lo sé porque se lo he oído contar a mi padre, a mis abuelos. Sé lo que es tener familiares en una fosa común, referenciados en ese libro de Ontañón. Por cierto, estamos esperando a que el Gobierno abra esas fosas. Lo sé perfectamente, así que no diga que es usted el que representa aquí a todas las víctimas, porque víctimas hemos sido todos los españoles de una guerra civil. Todos los españoles. Así que, por favor, le pido un poco de respeto. Yo estoy sentada en esta bancada, que a usted le sorprenderá, seguramente, de un partido democrático que lo único que quiere hacer es seguir y construir y mirar hacia adelante y hacia el futuro. Y ustedes está clarísimo que no quieren hacer lo mismo y así nos irá 80 años más. Nada más, muchas gracias. Pues nada más que aportar con la Perdón, maravillosa... un segundo. Nada más. Por alusiones quería 20 segundos. No. 10 segundos. Vamos a... No, disculpe, por alusiones. vamos no voy, a continuar. Escúcheme, no voy a mire, discutir, simplemente quiero aclarar una cosa. Mire, simplemente vamos, una cosa. Simplemente perdone, una cosa. Si me das 10 perdone, segundos. porque la presidenta del Pleno soy yo. Alusiones hace todo el mundo. Tenemos un reglamento orgánico del Pleno en el que corresponde un turno de intervenciones. Quien interviene el último es lógico y normal que haga alusiones a lo que se ha dicho aquí y entonces nunca acabaríamos. Con lo cual, Sí, perdone, usted pero no yo, tiene la palabra. Quiero que intervenga, con todo el respeto del mundo. Perdona, quiero preguntar al secretario porque yo tengo derecho a pedir por alusiones un turno de intervención. Por favor, señor secretario, por alusiones tengo derecho a pedir un turno de intervención. Usted tiene derecho a pedirle y yo tengo el derecho a concedérsele o no. Y en esta ocasión no voy a ser partícipe de una mayor crispación, de la mala educación y de los tacos o de las malas palabras o de las faltas de respeto que se acaban de decir en este Pleno. Con lo cual, por el bien general, por dar ejemplos a toda la gente que nos está escuchando, usted no tiene la palabra. Con lo cual, dada la magnífica exposición que ha hecho la concejala de mi equipo y mi compañera, no voy a intervenir y sí vamos a votar la moción. Votos a favor. 10 votos en contra, 13 abstenciones, 2. Y sí pido a todos los compañeros, por favor, que se comporten como es debido. Somos representantes municipales, estamos en el Pleno municipal y estamos debatiendo sobre la ciudad de Santander. Así que, por favor, que nuevamente todos piensen un minuto. Continuamos, señor secretario.